Así como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Padre, en esta tarde sacia esa sed en cada corazón que con sinceridad te busca, lo declara porque lo desea. En el nombre de Jesús, glorifica tu nombre en medio de tu pueblo. Quita las opresiones, toda distracción, todo aquello que viene a perturbar, que viene a distraer. En el nombre de Jesús, aquello que embota la mente y cierra los oídos. Ahora, Padre, lo reprendo en el nombre de Jesús y proclamo el poder y el fuego de tu Espíritu Santo en cada corazón y en cada vida, Señor, que consume todo espíritu contrario y que sujeta todo espíritu humano. Todo pensamiento llevado cautivo a la verdad de Cristo Jesús. Y tu palabra, Señor, produzca el fruto por el cual tú la envías. Que cada corazón tenga el anhelo y el deseo de llenar su vida, su corazón de tu palabra, alimentarse del maná que desciende del cielo. En el nombre de Jesús, en esta tarde ponemos todo en tus manos. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Tome asiento. Quiero hablarle del rescate más valioso. Cuando Jesús habla de la parábola del hijo pródigo, el contexto nos muestra qué es lo que él quería decir. ¿Por qué llega al punto de hablar del hijo pródigo, del hijo perdido, que vuelve, que recapacita, que regresa, que el padre lo recibe y hace fiesta? El contexto dice todo exactamente lo mismo, pero habla de dos cosas el contexto, y que son las que quiero mencionar, que Jesús pone en valor el alma humana, la persona, el ser humano. Jesús pone en valor cuánto vale para Dios un ser humano, un alma humana, y después pone en valor el servicio. Si alguno quiere servir a Dios, tiene que prestar atención, porque Jesús dice exactamente lo que Dios espera de aquel que le quiere servir. Estas dos cosas son las que habla, incluyendo el capítulo 16, que me leí al principio, de alguna manera pude expresarlo, pero habla también inclusive de la honestidad, de la integridad del que quiere servir a Dios. Entonces, empecemos leyendo los primeros dos versículos del capítulo 15, después nos vamos un poquito para mencionar más atrás. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Qué valor tenían para los pecadores, para los fariseos y los maestros de la ley? Para los judíos, para personas que se entendía, se suponía que eran personas que tenían comunión con Dios, que conociendo la ley de Dios, conocían el corazón de Dios.
¿Qué valor tenían para ellos los pecadores a los cuales Jesús se acercaba o ellos se acercaban a Jesús? Cero. Eran personas despreciables. Eran personas que para ellos no valían nada, es decir, no merecían ni que nadie se acerque a ellos, ni tampoco que nadie los tocara a ellos porque se contaminaban, ¿no? Recuerdo un pasaje que Jesús estaba en la casa de un fariseo que lo había invitado a cenar y se acercó una mujer, comenzó a llorar sobre los pies de Jesús, le mojó con las lágrimas sus pies, se los lavó y se los secó con el cabello, y el fariseo dijo, si este fuera profeta, poniendo en duda de que Jesús fuera quien era, un profeta, dice, si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer que lo está tocando. Y no se dejaría tocar, porque es una mujer pecadora. Y usted puede leer después allí el diálogo que tiene Jesús con ese fariseo. Pero ese es el pensamiento de ellos, que no vale nada. Son personas despreciables, son personas que no hay que ni estar cerca de ellos. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y se está sentado allí esperando los discípulos que habían ido a comprar comida y se quedó cansado del camino, se quedó sentado allí, vino la mujer a sacar agua y Jesús le pidió agua y la mujer dijo, ¿cómo siendo judío vienes a hablar conmigo que soy samaritana? Porque ¿sabe lo que hacía el judío cuando había un samaritano? ¿Alguno sabe? Escupían el piso. Eran gente despreciable para los judíos. No eran judíos, eran gente que se había mezclado con otras culturas, con otras naciones, por las invasiones y todo ese tipo de cosas, cuando fue invadido Samaria. Entonces, para ellos eran gente despreciable. En cambio, Jesús no veía gente despreciable. Jesús veía almas inmortales, personas que necesitaban ser rescatadas, personas que estaban condenadas a la eternidad, lejos de Dios, en un lugar de condenación y que necesitaban ser rescatados. Mire, ya empezamos con una visión diferente de las personas. El religioso, el amañado, el creyente que perdió de vista el propósito de Dios, ve solamente personas que quizás no merecen nada. En cambio, Dios veía y ve personas que necesitan ser rescatadas. Le preguntan a Jesús, ¿son muchos los que van a salvarse? Y Jesús les dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Comienza a hablar del precio que hay que pagar para seguir a Cristo, de prestar atención a la invitación de Dios. Lo siguiente que viene, bueno, Jesús está en la casa del fariseo, en otra situación diferente a la que mencioné antes, y Jesús empieza a hablarles en parábola después de un tiempo y les habla de la cena, un banquete que un hombre preparó y que tenía invitados a ese banquete. Y los llamó, le dijo, la cena está lista, el banquete está preparado, vengan. Mandó a sus siervos a buscarlos. En ese caso los siervos serían los profetas. A las personas invitadas históricamente, en este caso eran los judíos, pero hoy somos nosotros, son las personas, los creyentes en Jesucristo y todos aquellos a los cuales les llega el mensaje del Evangelio. Dios está invitando porque el tiempo de la venida de Cristo se acerca. Pero dice que entre ellos había gente que se empezó a excusar. No, me compré un terreno, no voy a poder ir, te ruego que me perdones. Me acabo de casar y no estoy de luna de miel, no puedo ir, perdoname. Compré un buey y tengo que ir a ver cómo son los bueyes. Así que te ruego que me perdones. Y todos se excusaron para no ir al banquete que había sido preparado. Entonces, dice la palabra que, en la parábola, que entonces este hombre se enojó. El que había preparado todo se enojó y dijo, vayan a las calles y busquen a los cojos, a los inválidos, a los perdidos, tráiganlos a todos. Aquellos, porque los que mandé a buscar y que estaban invitados no son dignos de entrar. Así que Jesús les viene hablando claramente y nos habla claramente a nosotros también. Cuando dice el siguiente, el precio del discipulado, dice, grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Cuántas iglesias, cuántos ministerios quieren que haya grandes multitudes que le sigan? Y posiblemente esas cosas para que le dicen cosas que son complacientes a las personas para que las multitudes lo sigan. Pero Jesús hacía todo lo contrario. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él les dijo, si alguno no viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No les prometió nada, les pidió todo. Pero Dios sigue haciendo lo mismo. Ese es el tema, que Dios sigue pidiendo todo.
Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, tenés que renunciar a todo, tenés que seguirme a mí, tenés que hacer lo que yo te digo si me querés servir. Si me querés seguir, tenés que hacer lo que yo te digo. Dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Inmediatamente los versículos siguientes dice, calculen el costo de lo que es ser un discípulo y si están dispuestos a pagarlo. Finalmente dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así que está poniendo en valor la vida humana, pero también el servicio. Porque lo que vamos a hacer es rescatar almas inmortales. No estamos practicando una religión, no somos profesionales de una religión, no somos empleados de una iglesia. Hay personas que quieren servir a Dios, pero toman su servicio como si fueran empleados, como si fueran personas que tienen un trabajo, un oficio. Pero dice la palabra, Jesús dijo, ¿no? El asalariado, cuando ve venir al lobo, se va, abandona las ovejas, porque es asalariado, no le importan las ovejas. En cambio, el pastor da su vida por las ovejas. Amén. Y Él dio su vida por nosotros. No es un asalariado, pero también llama a personas que no sean asalariadas, personas que estén dispuestas a servirle y a seguirle de acuerdo a su voluntad y a hacer su propósito. No es un trabajo, no es un empleo cualquiera. Hay una vida invertida en el reino de Dios. Eso es lo que Dios espera. Servir a Dios implica invertir la vida al propio servicio a Dios. Un rescatista que duda no sirve. Un rescatista, además, que ve el servicio que hace simplemente como un trabajo, tampoco sirve. Tiene que ser una persona involucrada con lo que hace. Una persona de corazón. Eso uno tiene un precio que pagar. Justamente en esa película, la persona que era la emblemática, ¿no? el que era el ejemplo de muchos, ya había crecido, era una persona grande, estaba en la escuela como instructor, pero ya cuando salía como rescatista tenía temores. Y todos se preocupaban por él, porque dice, no podés salir con temor, porque tu temor te paraliza a vos y nos mata a nosotros. Así que un rescatista no puede tener dudas. Un creyente, el que quiere servir a Dios, no puede tener dudas. No puede pensar en sus propios intereses. Tiene que pensar en los intereses del reino y aquel que lo llamó a servirle a esa persona. Entonces tiene que estar dispuesto a dejar todo, aún sus opiniones, y por sobre todo sus opiniones. El que quiere servir a Dios tiene que buscar lo que Dios dice. Amén. Uno ve, yo le digo porque veo, nos ha pasado, y lo veo que cuando uno entra a YouTube y ve algún video, aparecen otros videos, no sé si le pasa a usted, ¿no? Aparecen videos a veces relacionados. Entonces hay 200 millones de seguidores aquel que dice si hay que tatuarse o no. Y aquel que predica la palabra de Dios tiene 10. O sea, ¿dónde está el interés de las personas? Si hay que diezmar o no, si es el Antiguo o el Nuevo Testamento. Si lo trajeron de Venus o de Marte o lo dice la Biblia. Y todos opinan. Bueno, el que quiere servir a Dios tiene que dejar de lado sobre todo sus opiniones y tiene que ver lo que dice la palabra de Dios en el contexto de la palabra de Dios. Y lo que Jesús enseña. Entonces, tiene que estar dispuesto a pagar el precio. No quiero servir a Dios, pero mi familia. Quiero servir a Dios, pero me cuesta dejar el trabajo. En este caso, si hay un llamado, ¿no? Quiero servir a Dios, pero me cuesta dejar mis sueños. Quiero servir a Dios, pero le tengo miedo al virus. La iglesia, como dijo mi esposa, salvo los primeros 15 días, no, la iglesia siempre trabajó. Hasta Patricia, siempre el comedor estuvo abierto. Desde el principio de la pandemia, siempre estuvo abierto. Tomaron riesgos ellos para estar el comedor abierto, entregar comida. Poco a poco se fue perfeccionando, se fue poniendo todo lo necesario para cumplir con todos los protocolos, pero la iglesia nunca cerró las puertas. Siempre oró, siempre aconsejó, siempre ministró la palabra de Dios, nunca cerró las puertas. No lo hicimos de la forma que lo hacíamos antes como lo hacemos ahora, pero siempre se hizo. Tomamos riesgos, porque fuimos llamados a tomar riesgos. Si yo no puedo arriesgar mi vida, porque soy una persona de riesgo, entonces no salgo de mi casa, no estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Amén. No le digo que usted salga y rompa todos los protocolos. Lo que digo es, si uno tiene un llamado para servir a Dios, lo que menos piensa es en su propia vida.
piensa en hacer lo mejor, piensa en protegerse, en hacerlo, pero piensa en hacer la voluntad de Dios. Piensa en servir a Dios. Entonces, muchas veces hay personas que quieren servir a Dios, pero tienen temores. Tienen sus propios sueños, orgullos, opiniones. No voy a la iglesia porque yo no opino igual. Bueno, lo que dice la palabra de Dios no es para opinar, sino para obedecer. Si llegamos a la parábola, y aquí encontramos tres cosas importantes en la parábola. Primero, la negligencia y la autodestrucción del hijo menor. La parábola gira en torno a que un hombre tenía dos hijos. Tenía una finca, tenía empleados, tenía ganado, tenía viñedos, tenía todo lo soñado que uno quisiera tener para decir, estoy en Mendoza o en San Juan, al borde de la cordillera, tengo el río que pasa por ahí, el viñedo, tengo empleados, tengo amigos, son chicos que crecieron conmigo en la viña, hijos de los empleados, pero somos amigos, estamos juntos, no nos falta nada. Y el hijo menor le dijo al padre, papá, me quiero ir a Buenos Aires. Dame la parte de la herencia que me corresponde a mí. Me quiero ir a Buenos Aires. Y el padre le dijo, pero ¿qué quieres hacer en Buenos Aires? Mirá cómo estás acá, todos los que tenés acá. Mirá qué bien que estás. En Buenos Aires está el virus, está peor que en cualquier otro lado. ¿Para qué vas a ir a Buenos Aires? Aparte del virus, del coronavirus, está las personas que te van a sacar toda la plata que yo te voy a dar, que vos me estás pidiendo. Te van a hacer gastar toda la plata y cuando no tengas más nada no te van a dar ni la hora. ¿Para qué querés ir? Así que el padre lo aconsejó, pero él desoyó los consejos del padre e insistió que quería la parte de la herencia y el padre se la dio. Y el hijo salió. Con su herencia, con su dinero, salió a hacer lo que él quería. Y dice que vivió desenfrenadamente. Hasta que se le acabó el dinero. Dice, vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya se lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a criar cerdos. Tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Para un judío y para un oriental en general, el cerdo es un animal inmundo. No comen cerdo, así que ir a criar cerdos era caer lo más bajo que había, porque justamente era algo inmundo que ellos no tocaban, no querían saber nada con eso porque estaba prohibido y tuvo que ir a criar de cerdos. Entonces Jesús muestra que ese hijo fue una vida decadente, autodestructiva. Todo lo que él hizo fue destruirse, degradarse, hasta el punto de estar criando cerdo y querer comer la comida de los cerdos. Pero nadie se la daba. Aunque él hubiera querido comerla, nadie se la daba. Y el padre le había anticipado eso. Pero en ese momento, en esa situación, el hijo revalorizó lo que tenía, recapacitó. Pensó dónde él había estado, cómo era la vida que él tenía y cómo perdió todo por una negligencia, por una decisión negligente, necia, y no tuvo en cuenta lo que dijo su padre. Dice entonces el versículo 17, por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo acá me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Ahí vemos entonces el hijo perdido, el hombre perdido, la humanidad perdida, que se fue lejos de Dios para hacer su propia vida, hacer lo que quiere, desentenderse de Dios, que fue lo que el hijo pródigo hizo y representa al hombre sin Dios. El hombre sin Dios es autodestructivo. El creyente sin Dios, ¿y cómo puede ser un creyente sin Dios? Bueno, un creyente que dice tener a Dios pero no obedece a Dios es un creyente sin Dios. Porque Jesús dijo, no el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que para ser creyentes tenemos que obedecer a Dios. Y si yo no obedezco a Dios, tengo una vida autodestructiva. En lugar de aprender, de recapacitar, de reconstruir mi vida cuando caigo, de tomarme de la mano del Señor y decir, Señor, te fallé, hice mal, perdóname, y me levanto y comienzo a caminar y mi vida comienza a ser transformada en un proceso inverso, no seguir cayendo, sino cambiando. La persona sin Dios vive cayendo permanentemente. Aunque busque ayuda de Dios, permanentemente va cayendo, se va destruyendo su vida. Así que la del hijo pródigo
En este caso, él recapacitó, revalorizó su vida y dijo, voy a ir y se lo voy a decir. Voy a ir a Dios, voy a ir al Padre y le voy a reconocer mi pecado, le voy a reconocer mi condición. Pero dice que todavía estaba lejos, porque por eso la parábola habla del hijo pródigo, pero lo central es el Padre, el corazón del Padre. El corazón de Dios es un corazón compasivo. El corazón de Dios es un corazón misericordioso. El corazón de Dios es un corazón que restaura a aquel que va a Él y reconoce su necesidad. El hijo pródigo estaba llegando y el padre lo vio, dice, corrió, lo abrazó, lo besó y no lo escuchó nada lo que dijo el hijo. Porque el hijo le decía, padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. El padre decía, traigan ropa nueva, báñenlo, pónganle un anillo en el dedo, pónganle sandalia en los pies, hagamos fiesta. Y el hijo le estaría pidiendo perdón y el padre estaba haciendo fiesta. Porque ese hijo estaba perdido, estaba muerto y fue recuperado. Pero esa recuperación comenzó cuando él se arrepintió. Esa recuperación comenzó cuando él reconoció cómo estaba su vida y que necesitaba volver al Padre. Así, entonces comenzó la recuperación. Algo que noto, que sí, cuando hablo de esto lo digo, el Padre no fue a buscar al Hijo. El Padre le dio la herencia y lo dejó ir. Y él tuvo que experimentar lo que el Padre le había dicho, tuvo que experimentar lo que es golpearse en el mundo, lo que es ser defraudado, sentirse frustrado, angustiado y en necesidad para que pudiera recapacitar y regresar. El Padre no lo fue a buscar, pero el Padre lo esperaba. Esperaba que él tuviera esa experiencia y además de tener esa experiencia, que tuviera esa actitud de volver. Y cuando lo vio venir, le salió al encuentro para recibirlo, para hacerlo sentir bienvenido, no mirando sus pecados, no acusándole con el dedo, diciéndole, te fue mal, yo te dije, viste, ahora te pasó, sino que el Padre simplemente fue, lo abrazó, lo recibió e hizo fiesta. Por eso Jesús venía hablando de eso. Gloria a Dios, claro que sí, porque eso hace Dios con el pecador. Por eso lo más importante cuando Jesús enseña esto, está enseñando el corazón de Dios. Y lo que nosotros tenemos que entender es el corazón de Dios para que podamos no solamente ser verdaderos creyentes, sino verdaderos servidores de Dios. En el propósito y en la dirección de aquello que Dios espera de cada uno de nosotros. Se vino el hermano mayor de trabajar y llegó a la casa y miró, él venía así. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay fiesta en casa? Lo llamó a los empleados, ¿qué pasa que hay fiesta? Y miró tu hermano menor, regresó tu hermano menor. Hay fiesta, tu padre hizo matar el becerro más gordo, el ternero más gordo, el más importante, tu padre hizo matar y ahora estamos celebrando. Y él dijo, ¿qué? Ese hijo suyo que le gastó toda la fortuna con prostitutas, ahora vienen y hacen una fiesta y matan el becerro más gordo. ¿Y yo? Tenía que estar celebrando con el padre. Sin embargo, él se enojó porque pensaba en sí mismo, no pensaba en el otro. Por eso el creyente amañado no piensa en el que se pierde. El que vive una vida religiosa no piensa en el propósito de Dios que es salvar las almas. Quiere la inversión. Por eso el mensaje de Jesús cuando mencioné, se volvió y le dijo, si ustedes me quieren seguir a mí, tienen que renunciar a todo. Porque el creyente así mañoso, el creyente que solamente piensa en sí mismo, quiere negociar con Dios. Está pensando a ver cómo puede hacer para que Dios le dé algo. Pero no le interesa servir a Dios. El objetivo de él no es rescatar al perdido. El objetivo de él es cómo él puede ser bendecido. Cómo Dios puede hacer, cómo él puede hacer para que Dios lo bendiga. Entonces eso representa ese hermano mayor. Así que su padre salió porque él no quiso entrar. Y fue a suplicarle, mire el Padre, mire el corazón de Dios. El apóstol Pablo lo dice, les rogamos, reconcíliense con Dios. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara a través nuestro. Les rogamos, reconcíliense con Dios. El padre salió a suplicarle al hijo mayor, entrá, vino tu hermano, ¿cómo no voy a hacer fiesta? Estaba perdido tu hermano, estaba muerto y lo hemos recuperado, está con vida otra vez, así que vamos a hacer fiesta. No, pero él estaba enojado. Yo te trabajo todos los días y nunca te pedí nada, no me diste ni un cabrito a mí para con mis amigos y viene este que derrochó toda tu plata y con él matás el becerro más gordo. Hijo, dice, todas mis cosas son tuyas. El hijo mayor no entendía. Estaba tan cegado egoístamente pensando en sí mismo que no se daba cuenta que toda la herencia, todo lo que el padre tenía le pertenecía a él. No, pero él estaba centrado en otra cosa, en un corazón egoísta, en un corazón
que no se involucró realmente, hablando del creyente mañoso, no se involucre realmente en rescatar las almas. Tiene otro propósito, como dije antes, ¿no? Y espera para sí mismo algo que tenga que ver con los méritos que tiene. Y Jesús en eso enseñó claro. Y si tengo que leer esto, que no lo voy a hacer, porque ya estamos en hora, estaríamos media hora más, por lo menos. Pero Jesús habló sobre la parábola del siervo inútil. Dice, cuando el siervo hizo lo que tiene que hacer y acabó su obra, tiene que decir, siervo inútil soy, hice lo que tenía que hacer. Así que hay un valor en el rescate de las almas. Jesús pone en valor eso, pero también pone en valor el servicio. Jesús nos llamó a ser servidores de Él. El alma humana es invaluable para Dios. Por eso Jesús pagó con su sangre. En Mateo 28 y en Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, lo mencioné antes, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos, dice por muchos. ¿Por qué? Porque algunos no lo aceptan, algunos lo rechazan, algunos quieren seguir con sus opiniones, sus caminos y sus pensamientos y no quieren servir a Dios. Quieren seguir a un Dios que se parezca a lo que ellos quieren, pero no al Dios del cielo. Entonces Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y muchos son aquellos que lo van a seguir, lo van a servir. En Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vivimos en un tiempo en el mundo que no hay lugar para medias tintas. No hay lugar para dudar. No hay lugar para decir, bueno, voy a ver si voy a servir al Señor, voy a ver si lo voy a seguir. No sé si me gusta la iglesia. Porque las cosas en el mundo se están precipitando cada vez más. Cada vez es más notorio, cada vez en todo el mundo los congresos están dictando las mismas leyes. En todo el mundo eso demuestra que hay un plan general, o sea, el plan del anticristo del nuevo orden mundial. No es un lugar de tiempo para media tintas. O seguimos al Señor o no lo seguimos. O lo servimos como Él dice o no podemos servir a Dios. Pero lo que hay en el medio es la salvación de las almas. Por eso Dios está interesado en las almas, para Dios son invaluables, pero también está interesado en que la iglesia sea el instrumento que debe ser.